Un cordial saludo con todos los asistentes a nombre del Comité Permanente de Atención Integral en Salud de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad César Vallejo, filial Trujillo, SOCIN UCB Trujillo, en conjunto con la Universidad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad César Vallejo, filial Piura, SOCIN UCB Piura. Hoy les traemos la ponencia con el tema Importancia de la fisioterapia y rol interdisciplinario, a cargo de la fisioterapeuta Egna Lucía Niño, quien es egresada de la Universidad Manuela Beltrán, Bogotá, Colombia, en la especialidad de fisioterapia, fundadora de Centro Guaira, contribuidora en UDOCS, creadora de contenido para fisioterapias, creadora y diseñadora de EdLaFi y máster en rehabilitación funcional de suelo pélvico de la Universidad Europa de Madrid. En estos momentos le damos pase a la ponente. Bienvenida, señorita Edna. Buenos días. Primero que todo, agradecer a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina por dedicarse a investigar y a realizar este tipo de proyectos. El día de hoy les vendré a contar un poco de lo que es la fisioterapia, su importancia y cuál es su rol a nivel interdisciplinar. ¿Listo? Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de fisioterapia, ¿sí? Debemos entender que todo saber científico tiene su historia. Y es aquí cuando partimos de la fisioterapia como ciencia y arte de tratamiento. Bueno, aquí viene una pregunta interesante, tres preguntas interesantes alrededor de toda esta temática, y es que para poder identificar cómo viene relacionándose a partir de la historia el tema de la fisioterapia, siempre viene este interrogante que se dice de cómo se construyó eso que hoy sabemos, ¿sí? Cómo a partir de esa esfera conceptual de lo que hoy conocemos, cómo nace la academia a partir de la fisioterapia y cómo nace ese ejercer profesional, ¿sí? Y es que eso que hoy se construye no viene de ayer ni viene hace 50 años, sino viene mucho más atrás. Y aquí es donde vienen docentes importantes y es primero reconocer ese gran impacto que tuvo el hecho de que Hipócrates, ¿sí?, empiece a definir y clasificar esas fracturas óseas, ¿sí?, presentando conceptos de tratamiento tales que se siguen vigentes hoy en día. También identificar que Hipócrates fue pionero en los vendajes, describiendo el orden y en los casos que deben ser aplicados, que es algo que en la actualidad se viene aplicando en la fisioterapia, ¿sí? También reconocerle que es creador de tratados de fracturas que son básicamente fisioterapia. También que en la aplicación o en la intervención de lo que es el pie sambo, lo trató con manipulaciones, ¿sí? E implementó la atención temprana, manipulaciones que hoy en día se traducen a lo que es la terapia manual, una rama de la fisioterapia. También que fue uno de los pioneros en implementar la hidroterapia, los baños de contraste, talasoterapia, ¿sí?, compresas calientes, baños de vapor como medios terapéuticos, que son técnicas que se vienen a trabajar dentro de la fisioterapia, ¿sí? Y otros temas tales como lo son la escoliosis. También es importante aquí identificar cómo nosotros, dónde surge esta necesidad de quien la practica. Por lo menos nosotros podemos identificar que la fisioterapia nace como la necesidad y la respuesta a lo que sucedía a través de la guerra, las lesiones que quedaban, ¿sí?, los tratamientos que se venían a emplear como medio de rehabilitación ante los soldados, ¿sí?, y que son mucho más, no hay un sesgo o no hay un paralelo que pueda decir nace de este momento, sino que ha estado innata en el transcurso de la vida del ser humano.
Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar de esta necesidad, ¿sí? Lo primero fueron las secuelas de la guerra, acompañadas en la actualidad alrededor de lo que son los años 40, digamos si lo hablamos a nivel de América Latina, ¿sí? Con estas secuelas de la guerra y otra que fue la presencia de la epidemia del polio, que se vinieron a venir asociando y trabajando en este momento. Y aquí viene algo importante y es algo que yo quiero resaltar, y es que alrededor de este mismo tema existen dos realidades, ¿sí? Una primera realidad, que es entender la fisioterapia como saber, ¿sí? Que ha venido a partir de la historia con la aplicación de agentes físicos, y otra segunda realidad, que es la figura institucionalizada y es la académicamente reconocida, ¿sí? Por lo menos en este tema de estas realidades, tales como la academia, nosotros podemos ver que va a haber un proceso, y la mayoría de los que destacaron nuestra profesión como medicina de la rehabilitación siempre partieron de médicos, ¿sí? Siempre tuvimos como ese nacimiento a partir de los tratamientos y esa rehabilitación que hubo de los primeros ortopedistas, y cómo fueron ellos dando a luz y cómo fueron ellos dando esa contribución que hoy en día poseemos. Es importante también aquí resaltar que en esta realidad, por ejemplo, si nosotros nos trasladamos de este transcurso y de este contexto a nivel de Europa, podemos evidenciar que hasta el año 69, ¿sí? Se empiezan a conocer las primeras escuelas de fisioterapia. Antes se vivía en una etapa de oscurantismo, que era una realidad que no salía a la luz, pero sí se conocía que se venían manejando, pero a nivel social no se tenía esa posición de qué era lo que hacíamos ni estaba conocidos. Por lo menos, si nosotros lo hacemos el contraste con el tema de lo que es América Latina, vamos a encontrar que el primer impacto que se tiene de Argentina sobre los años 43, que es con la aparición de la Asociación para la Medicina y la Rehabilitación Física, que vienen 5 años posteriores, es decir, hasta el año 40 de concepto. También quiero aquí resaltar, que les mencionaba, nosotros tenemos un significante, un significativo, a partir de lo que es la etimología, y es entender que lo que es un significativo, en ese contexto de fisioterapia tenemos descripción de lo que es la unión de dos palabras, ¿sí? Fisioterapia, fisis correspondiente a naturaleza y terapia correspondiente a tratamiento o curación. Pero es importante también tener en cuenta de dónde viene toda esta participación y dónde viene este tema de la contribución que hoy en día tenemos. Por ejemplo, inicialmente yo les comentaba que partíamos de todas estas opciones y de todos estos métodos que nos venía implementando Hipócrates, y a partir de años posteriores, ¿sí? Venimos a tener una contribución mucho más grande, que ya habían los primeros tratados, ya existían las primeras publicaciones, y resulta que en el año de 1888 aparece el doctor Eduardo Bertrán Rubio, ¿sí? Y empieza a describir los medios curativos mediante los agentes físicos. Cabe resaltar que era un gran electrólogo para ese tiempo. Encontramos después que en el año de 1907, Max Hertz implementó métodos fisioterapéuticos y empieza a definir este contexto de la intervención de la fisioterapia como una terapeuta sin medicamentos, el arte de curar sin medicinas. A partir del año de 1928 encontramos a Gilbert y Carnon, donde describen que la fisioterapia comprende múltiples métodos de tratamiento. Encontramos también el aporte de Vicente Corvo en el año de 1929, donde empieza a describir la fisioterapia como arte de curar con agentes físicos o naturales en las distintas enfermedades, ¿sí? Entonces, es aquí como a partir de un contexto histórico
y de una trascendencia cómo venimos a definir lo que se define hoy. Entonces, cuando nosotros hablamos de fisioterapia, hablamos que es una disciplina de la salud que ofrece una alternativa terapéutica no farmacológica que va a comprender los múltiples métodos de tratamiento en las diversas patologías que afectan el movimiento corporal humano. ¿Sí? Ese es la gran definición hacia nuestra profesión. Y es aquí cuando uno empieza a resaltar también quién es el fisioterapeuta, ¿sí? Entonces decimos que es ese profesional de la salud y quiero resaltar aquí que nuestro objeto de estudio siempre va a ser el movimiento corporal humano en cualquier fase de la vida. Para nosotros hablar de fisioterapia, quiero resaltar aquí dos cosas importantes y son dos conceptos que van a quedar para la vida. El primero es hablar de habilitación y el segundo es hablar de rehabilitación. Entonces, para integrar este concepto para la vida, quiero que recuerden siempre esta frase. Hay que habilitar al niño y hay que rehabilitar al adulto. Cuando nosotros hablamos de habilitación, es hacer a alguien o algo hábil, apto o capaz para una cosa determinada o para una tarea específica. Cuando nosotros hablamos de rehabilitación, hablamos de habilitar de nuevo o restituir algo a alguien que estaba en un antiguo estado. ¿Sí? Entonces, un ejemplo claro de la habilitación son los niños que poseen algún tipo de retraso motor. Habilitamos para que ellos ganen esa actividad, esa etapa para que hagan una tarea determinada. Y rehabilitación, ¿sí? Lo hablamos, aquello que se ha perdido por causa de un accidente o un evento diferente que no es adquirido durante el nacimiento, pero sí durante el transcurso de la vida. También ver que la fisioterapia cuenta con muchos campos de acción, ¿sí? Contamos con un campo asistencial que se deriva en las diferentes ramas de las cuales les un poquito más adelante. Tenemos un campo de acción en la docencia, un campo de acción a nivel administrativo, un campo en la investigación, un campo comunitario que es lo que se viene a interlazar con el tema de prevención y promoción, que son las propuestas que lanzan a nivel de la salud pública. Bueno, aquí viene algo también muy importante y es ese papel que cumple el fisioterapeuta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Es directamente orientar nuestras acciones al mantenimiento, ¿sí? Optimización y la potencialización del movimiento, junto con la prevención y la recuperación de dichas alteraciones, pero cuyo objetivo principal siempre va a ser la rehabilitación integral del individuo hacia su retorno social. Y es que aquí nos basamos en un concepto principal, ¿sí? De que decía del hombre como animal social, ¿sí? Ese siempre va a ser el objetivo de la rehabilitación. El hombre es social. Bueno, aquí viene algo chévere y es con el tema, digamos, que viene más adelante con el tema interdisciplinar, y es que a veces muchos profesionales y a nivel de la sociedad aún seguimos con conceptos muy pobres como cuáles. Un ejemplo claro es que aún, por ejemplo, a la enfermera o al enfermero se le sigue asociando con el tema de aplicar inyecciones, visión pobre que se tiene. Y a los fisioterapeutas a nivel de la sociedad nos siguen asociando con el tema de masajes, e inclusive a nivel interdisciplinar muchos desconocen qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿sí? Entonces yo les quería comentar que a nivel de nuestra profesión nosotros tenemos una guía, ¿sí? Que se llama la guía apta y es la forma en la que nosotros evaluamos. Contamos con unos dominios los cuales se caracterizan por ser el cardiopulmonar, ¿sí? El tegumentario, el neuromuscular, el osteomuscular, ¿sí? Y categorías tales como son las que se emplean a nivel del evaluar, ¿sí? Y los test y medidas que nos permiten a nosotros generar resultados, ¿sí? Que suelen ser verídicos, pero muy eficaces.
A partir del empleo de esto que les acabo de mencionar, nosotros poseemos a partir de esta guía un diagnóstico fisioterapéutico. Es decir, que quien diagnostica en la rama de la salud es el médico. Nosotros poseemos nuestro propio diagnóstico, ¿sí? A nivel de la guía apta. A nivel fisioterapéutico siempre va a ser el objetivo dentro de su papel social. Diagnóstico fisioterapéutico nosotros lo proveemos mediante la aplicación. Entonces, preferidos de la guía, el documentario, guías tales como son las y los test y medidas pues, fisioterapéuticos preferidos de la guía fisioterapéutico que nos permite el acompañamiento de cierta patrón basados en la evidencia. Y a partir de estos dos conceptos anteriores, tenemos la posibilidad de aplicar lo que es el tratamiento. Tenemos una herramienta llamada a partir de lo empleado anteriormente, que es la patoquinesis. La patoquinesis es una herramienta que me permite como fisioterapeuta entender cómo fisiológicamente, ¿sí?, se va a afectar el movimiento corporal humano, afectando siempre una alteración fisiológica, una categoría específica y un respectivo dominio. Esta es una herramienta que constantemente nosotros hacemos, trabajemos en hospitalización, en consulta externa. Es un ejercicio mental que se viene haciendo constantemente con cada uno de los pacientes para entender cómo es ese proceso de afección del movimiento y cuáles van a ser las mejores propuestas de intervención. Bueno, aquí viene algo muy importante y es el rol interdisciplinario que nosotros venimos cumpliendo. Y es que antes de que yo les venga a hablar del tema del rol interdisciplinario, yo quiero también resaltar aquí algo muy importante y es hablar sobre procesos de rehabilitación. Cuando nosotros hablamos de los procesos de rehabilitación, nosotros debemos entender que un proceso de rehabilitación va a ser una intervención sanitaria que es compleja, ¿sí? Es una intervención que va a involucrar a diversos o a varios profesionales de la salud, hables de médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas y terapeutas ocupacionales, pero cuyo fin va a ser trabajar de forma interrelacionada para el beneficio del paciente, ¿sí? Esta debería ser la forma más adecuada, pero es que cuando nosotros empezamos a hablar de este tema del rol interdisciplinario y el trabajo a nivel interdisciplinario, debemos reconocer que siempre va a traer unos beneficios, se van a cruzar por algunas dificultades, ¿sí? Por lo menos en los beneficios nosotros vamos a empezar a identificar que siempre se va a promover el espacio hacia el aprendizaje por el contacto, ¿sí? Donde se puede aprender el uno del otro, ¿sí? Gracias a esta discusión de los casos. También nos permite generar pues los canales adecuados de la comunicación. Y aquí es donde viene algo que se resalta y es la contribución del conocimiento a cada integrante del grupo, asumiendo la responsabilidad de su parte dentro de este caso con este paciente. Pero dentro de las dificultades también no debemos ocultar que se suele presentar la disputa por el poder, ¿sí? El miedo que tiene cada uno de los profesionales de perder su espacio, ¿sí? Un ítem a todos el tema del estatus profesional. ¿Sí? A veces cruzamos con un tema llamado falta de interés y aquí viene a resaltar y es también que no, ¿sí? Y aquí viene a resaltar, no sé, cuál es el del otro, ¿sí? Aquí también debemos también tener en cuenta que, digamos, cuando nosotros hablamos de este tema del rol interdisciplinario, a mí me parece esta palabra, ¿sí? Porque existen muchas formas de trabajo. El multidisciplinar, que es donde todas las especialidades dan su aporte, ¿sí? Pero no tienen a veces comunicación y cooperación entre ellos.
la interdisciplinar que es esta, que se desarrolla de hoy, ¿sí? Que son esos trabajos unificados, donde se unifican los criterios, donde se unifican los conocimientos. Y existe otro método también de trabajo, que es el método transdisciplinar, ¿sí? Que es este principio de unidad de conocimiento, y es asociado a todo este tema a nivel del impacto que se tiene pues con cada una de las especialidades. Debería ser el más óptimo, ¿sí? Porque realmente es donde más se aprende, pero dentro de los mismos impactos, la forma interdisciplinaria siempre debería ser el mejor canal de comunicación para la atención integral de un paciente. Resulta que dentro de este rol interdisciplinario, desde 1973, pues la OMS lo define, que es la asociación no jerarquizada de las diferentes disciplinas profesionales, ¿sí? Tenemos también un concepto de Davis que nos habla que es un grupo pequeño de personas que se colaboran entre sí respondiendo a una tarea. También hablamos de POLIAC como un sistema de trabajo que permite a varias personas de diferentes profesiones realizar y contribuir hacia un propósito común. Pero todas estas definiciones y todo lo que yo les vengo comentando solo llega a un mismo objetivo, y es la atención integral de salud en un paciente, ¿sí? También resaltar que, digamos, actualmente existe ya más publicación que antes, ¿sí? Donde vienen resaltando el tema del trabajo interdisciplinario y los beneficios que ha traído la fisioterapia. Hace poco leí un artículo muy interesante de la doctora Vázquez en el 2013, donde hablaba sobre la importancia de la rehabilitación interdisciplinaria, FUSI, ¿sí? Y ella resaltaba algo muy importante, y era que el deterioro de la función física en los pacientes se daba de la tercera a la sexta semana de darle alta a la UCI. Y decía ella, claro, en este artículo, bueno, ¿y qué pasa después con el paciente? ¿Cuál es el proceder? ¿Sí? ¿Cómo viene ese tema de intervención? Y ella resaltaba de la importancia de la comparación cuando un paciente es atendido por las diversas especialidades y todos se entablaban un propósito, ¿sí? Y es yo como fisioterapeuta también aquí apropiarme y también dar esa relación en conjunto con los otros profesionales de la salud, y es en el caso de si a mí me entra un paciente que al transcurso de hospitalización tiene un desacondicionamiento físico, entender cuál va a ser ese papel del médico, cuál va a ser mi papel, cuál va a ser el papel del fonoaudiólogo, cuál va a ser el papel del nutricionista, ¿sí? Cuál va a ser el papel del terapeuta ocupacional y qué objetivo nos vamos a plantear entre todos, es decir, cómo va a manejar la alimentación el nutricionista, que yo pueda hacer un gasto energético cada vez que yo voy a trabajar con este paciente. ¿Cuál va a ser el control desde medicina, ¿sí? Desde el manejo farmacológico que va a tener este paciente para saber yo cómo puedo realizar mi intervención? Y a partir de mi intervención, ¿qué puedo ayudar a potencializar a nivel muscular que vaya a requerir ese fonoaudiólogo y ese terapeuta ocupacional? Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a hablar de estos paréntesis, ¿sí? De hablar de esta oportunidad del manejo, de la oportunidad a nivel de intervención, de todo el proceso de lo que es la intervención con estos pacientes de una forma más efectiva, más eficaz y más reflexiva. Yo quiero aquí resaltar un punto aquí, y es también a partir de esta imagen, de estos interrogantes, y es algo que no me quiero pasar por alto, y es que las primeras que vinieron a ejecutar la fisioterapia
fueron aquellas enfermeras, ¿sí? Aquellas enfermeras que a partir de estas secuelas de guerra y su actividad tan importante como lo es el cuidado del paciente, ellas nosotros podríamos considerarlas también como madres de nuestra profesión. Cuando yo les hablo de las dos realidades, ¿sí? El tema de la fisioterapia, yo quiero resaltar aquí dos ejes que quiero compartir con cada una de las personas que nos está viendo y está siendo partícipe en esta actividad, y es que la realidad es identificar que nosotros contamos con muchos campos de acción, ¿sí? Con muchos campos y que no podemos generalizar al fisioterapeuta como solamente una persona que trata un tema de rehabilitación, ni es una persona que a nivel social se esté enlazando con tema de la persona que mueve las manos, mueve los pies o realiza más, sino que también contamos con múltiples especialidades. Somos una profesión que tiene acceso a especialidad, tiene acceso a maestría, tiene acceso a doctorado, ¿sí? Y que son muchas las ramas en las cuales se puede aplicar, que son muchas las especialidades, ¿sí? Muchos los accesos a maestría, inclusive hay técnicas muy específicas en que cada uno de nuestros profesionales se está formando. Entonces, cuando nosotros hablamos de este contacto interdisciplinar, no solamente está en el contacto que estamos teniendo con cada una de estas especialidades que yo les mostré anteriormente, sino es que tenemos mucho por abarcar también. Y es que cuando nosotros hablamos de este tema de fisioterapia, hablamos de una rama tal cual de la intervención que es la ortopedia y la traumatología en esos procesos de rehabilitación. Inclusive, la preparación inicial que se tiene para cuando vea este tipo de atención. Especialidades tales como la ginecología o obstetricia, que se traduce como la rehabilitación integral del suelo pélvico, ¿sí? Y cada una de las alteraciones o disfunciones que se llegan a encontrar dentro de este. Los trabajos a nivel comunitario, como yo mencionaba inicialmente, como lo fueron el impacto a nivel pues de la salud pública, ¿sí? Las ramas de neurología, ¿sí? Dentro de los procesos de rehabilitación y habilitación que caben dentro de esta, ¿sí? A nivel cardiovascular y pulmonar, que es algo que se viene enfrentando a la realidad y es con este proceso que se está llevando o este impacto que se ha tenido con la aparición del tema del COVID-19, ¿sí? Es cómo han venido realizando, cómo han venido los fisioterapeutas impactando, ¿sí? Y son todos los trabajos que se han venido pues asociando al tema de rehabilitación. Entonces, a veces muchos se preguntan, bueno, pero ¿qué es lo que hacen los fisioterapeutas, cierto? Por ejemplo, yo les quería comentar aquí algo importante, y es que, por ejemplo, los fisioterapeutas, esta exposición que han tenido frente al tema del COVID-19, ¿sí? Y es que a nivel de esta fisioterapia pues cardiopulmonar, nosotros debemos también resaltar, y quiero aquí hacer un énfasis importante de qué es lo que están haciendo estos fisioterapeutas en este momento, ¿sí? Y es que ellos están haciendo pues una asistencia a la intubación orotraqueal, están conectando a paciente a soporte ventilatorio, están realizando extubaciones a nivel orotraqueal, en este momento, asistencia a la intubación orotraqueal, están conectando a pacientes que requieren, ¿sí? Cuidado, ¿sí? La permeabilización de esa vía aérea, la aspiración de sesiones bronquiales, la aplicación de nuestras técnicas, ¿sí? A nivel respiratorio, ¿sí? Y ese manejo de la ventilación mecánica, aparte de la toma de muestras que estás realizando con el tema del COVID-19, ¿sí? Entonces, y no solo esto, es que la fisioterapia no está acabando ahí, la fisioterapia también está acabando cuando el paciente está saliendo así, entonces hospitalización, y la fisioterapia a nivel extrahospitalario. También cabe aclarar aquí impactos que se tienen a nivel de la fisioterapia a nivel deportivo, ¿sí? Cuidado de la prevención, la preparación, la adaptación para la ganancia
de cualidades físicas, ¿sí? Pero también para la rehabilitación de las lesiones a nivel deportivo. También su impacto a nivel de la geriátrica, ¿sí? Yo les mencionaba algo al principio y fue el tema de la rehabilitación y entonces entender desde aquí que nosotros no podemos separar nuestra esencia asociada al movimiento corporal humano, sino que también es identificar de que ese niño el día de mañana será un adulto, ¿sí? Y ese adulto algún día fue niño. Entonces, es ese papel que nosotros entonces intervenimos durante todas las fases de que nosotros no podemos separar el corporal humano, sino que también es, ¿sí? Y ese algo hemos venido trabajando fuertemente y ganando espacios es el tema de educación en salud, el tema de educación en movimiento, ¿sí? En el tema en temas que se han venido luchando tales como educar a la población en general con el tema inclusive de una higiene postural, ¿sí? En la higiene para realizar las actividades de la vida diaria, ¿sí? Con el fin de evitar lesiones futuras, respectivas complicaciones. Y es que, digamos, en este papel a nivel geriátrico, nosotros venimos desempeñando actividades con el fin de no generar respectivas complicaciones. Nosotros venimos desempeñando en esos pacientes, ¿sí? De conservar lo más que pueda cada una de las cualidades que este individuo posee. Comentaba también cuando les inicié contando lo del tema de la aplicación de manipulaciones por parte de Hipócrates. Nosotros contamos con una especialidad que se llama la terapia manual o más bien conocida como terapia manual ortopédica, ¿sí? Y aquí es donde se realizan cada una de las manipulaciones a nivel de cada articulación, ¿sí? Cada segmento óseo. Y se tienen múltiples aplicaciones de técnicas que van a mejorar pues las condiciones ya sea de dolor, ¿sí? De limitantes funcionales. También resaltar aquí nuestro papel a nivel pediátrico, ¿sí? Sobre esta población tan vulnerable con el desarrollo de múltiples cualidades. Y es que, digamos, no solamente los niños con algún tipo de alteración neurológica o algún tipo de alteración física presentan algún sesgo. Los niños deberían ser estimulados, deberíamos generar más escuela a nivel de padres, ¿sí? De cómo promover estas cualidades a niños. También contamos una intervención, y es que digamos sobre eso, los niños, y qué papel cumple, ¿sí? El fisioterapeuta, por ejemplo, con los pacientes con cáncer, que no solamente debe dar acompañamiento al finalizar una intervención con esos pacientes, cómo promover y después debe existir esa acompañamiento. Y es que, digamos, no solamente lo que yo les mencionaba, por ejemplo, con los pacientes a nivel comunitario, el papel del fisioterapeuta frente a la salud pública, ¿sí? A las propuestas, a cómo promover antes, durante y después, que van a beneficiar siempre a nivel de un interés común. Algunas que han tomado bastante auge, ¿sí? Con el tema a nivel de especialidad y es el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y es que, digamos, a nivel de la seguridad y salud de pacientes con cáncer, que no solamente en trabajo, es una de las razones a beneficiar siempre que está finalizar un interés común. Y algunas que han tomado, sino pues debe existir ese acompañamiento a nivel de esta especialidad y es el tema de seguir o inclusive que están dando reapertura, sino que hay un poquito más allá y es empezar a las propuestas, empezar a reducir la incidencia de enfermedades de origen laboral a nivel de un interés común de aplicación y más inclusive ¿sí? Con el tema de causas saludables, ¿sí? La identificación de cómo ejecutar mi actividad dentro de mi puesto de trabajo, de cómo cuidar mi columna. Es una de las ramas que vamos empezar a negocios, asociarnos, ¿sí? De cómo empezar a elaborar, sino que hay un poquito más allá de estar dentro de esa la incidencia de enfermedades de origen laboral, ¿sí? Desde la modificación, la implementación de cómo ejecutar esta mencionando aquí, todas se trabajan de forma interdisciplinar, ¿sí?
actividad dentro de mi puesto de trabajo, de cómo puedo empezar a asociar, es algo que se viene logrando y que se viene trabajando también. Medicina laboral, tenemos contacto con la terapia ocupacional, ¿sí? Y con cada una de las especialidades según dependiendo de ese manual. Realmente, digamos, esta presentación y este aporte que se hace es un poco invitar a conocer la profesión del otro, ¿sí? A conocer qué espacios ocupamos, a empezar a identificar desde la participación y desde el efecto del trabajo que se hace, es identificar eso que está haciendo el otro profesional de la salud. También aquí cabe resaltar y es que a nivel de este mismo trabajo que se tiene pues a nivel interdisciplinar, es todo aquello y los efectos que se consiguen a nivel de estos pacientes. No es lo mismo cuando un paciente es tratado por cada especialidad por su lado, cuando todos lo toman en conjunto. Incluso uno de los ejemplos más claros es el trabajo interdisciplinar que se tiene, digamos, en las juntas médicas. Y un ejemplo de claro de esto, donde se han ido ocupando espacios, es Canadá, donde el fisioterapeuta come en la misma mesa donde come el médico. Es decir, tiene un buen canal de comunicación. Entonces, es aquí cuando nosotros empezamos, aún nos seguimos poniendo la camiseta, porque como todos los trabajos en salud, con el tema de educación, con el tema de concientización, ¿sí? Es seguir poniéndose la camiseta, es seguir ocupando espacios, es seguir identificando, es seguir mostrando una realidad de qué es lo que hacemos. Entonces, quiero dejarles estas bibliografías que las puedan consultar aquellos que quieran profundizar un poco más en el tema, ¿sí? De cómo han surgido todas estas, cómo surgió realmente esta profesión en la rehabilitación. Y quiero resaltar que aquí es un trabajo que no para, ¿sí? Que es un trabajo que sigue constante en los temas de rehabilitación y que el principal y algo que es fundamental en el ser humano es el moverse, el cambiar, el evolucionar. Entonces, quiero agradecerles por el espacio, por la oportunidad de venir a contarles un poco de qué es lo que hacemos y cómo es que actuamos. Muchas gracias por la ponencia, señorita fisioterapeuta Etna. También agradecerle a todos los que han participado el día de hoy de su ponencia. Vamos a verificar si es que en estos momentos contamos con algunas preguntas. Un momento, por favor. Vale. Eh, Fisioterapeuta Etna, bueno, me informan de que no hay preguntas en esta ponencia. Asimismo, reitero el agradecimiento nuevamente a usted por esta excelente ponencia referente a lo que vendría a ser la importancia de la fisioterapia y a los asistentes por parte del Comité Permanente de Atención Integral en Salud de las Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina en la Universidad César Vallejo, filial Piura y filial Trujillo. ¿Desea decir unas No, y últimas palabras? agradecerles. Sí, claro. Agradezco el espacio brindado por ustedes, la oportunidad de contar un poquito, ¿sí? Y de alzar un poquito la voz a lo que estamos haciendo en nuestra profesión.
Eh, También comentarles que en estos momentos, pues en Colombia vivimos una situación pues algo crítica en nuestra profesión y estos espacios garantizan a que seamos escuchados, a que otros conozcan, a que nos informemos más, ¿sí? Y creemos nuevos conceptos a nivel social, a nivel de salud y a nivel interdisciplinar. Entonces, mil y mil gracias. Bueno, eh, señorita Etna, antes de finalizar con la reunión, hay una pregunta por parte de Deina Laquise que indica que quisiera saber qué tan importante y qué diferencia hay entre una terapia y un masaje, porque Sí, mira, indica de que por experiencia hay gente que los masajistas eh, pagan por ello y si puede ayudar, bueno, ayudar el automasajeo. mire, aquí existe lo que yo les mencionaba anteriormente y es algo que cabe resaltar. ¿Cuál es el fin? La aplicación de un masaje es la liberación, es un efecto sedativo, ¿sí? Es una manipulación de tejido. La diferencia con la fisioterapia es que la fisioterapia va mucho más allá, es objetivo, ¿sí? Un proceso de rehabilitación o habilitación requiere de unos conceptos, ¿sí? Y de unos objetivos a ganar. Digamos, si con mi paciente o digamos con el tema de los masajes, porque realmente, digamos, masajes es solo una técnica, ¿sí? Que es la masoterapia que muchas veces a veces se utiliza dentro de la rama de terapia manual, pero no quiere decir que la fisioterapia se traduzca a hacer masajes, ¿sí? Ya que nosotros conocemos pues que hay personas que estudian este técnico en masajes, en belleza, que son las personas que ejecutan más este tema y conocen mucho más de esto, ¿sí? Pero la fisioterapia se plantea objetivos, es decir, ¿qué se quiere ganar? ¿Cuándo lo voy a ganar? Y viene más desde la aplicación de ejercicios de tipo terapéutico, ¿sí? Y de técnicas muy específicas. Entonces, esto sí nos cabe resaltarlo y que es algo que a veces se asocia. Y a veces es muy triste que a veces llegue uno a la rehabilitación y sea el mismo paciente quien le pide a uno que le realice masaje, cuando la fisioterapia va más allá y cuando las necesidades físicas de ese paciente requieren mucho más que eso. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Bueno, en ese caso ya no hay más preguntas y damos por finalizada la reunión. Muchas gracias, señorita Edna, por la excelente A ponencia. ustedes por su espacio y por su tiempo. Mil gracias.